Hola, mucho gusto. Yo soy Ian García, soy estudiante de comunicación de la escuela URN y estamos aquí en el IFAPI en un nuevo episodio de Espiriteca. Hola, ¿qué tal? Yo soy la licenciada Carmen González, subdirectora del IFAPI, y el día de hoy les vamos a estar hablando acerca de un tema un poco controversial que inclusive hoy en la actualidad hace un poquito de ruido en cuestión de trastornos, problemas de aprendizaje, de conducta, y nos referimos acerca de la diferencia entre el autismo y el Asperger. Okay. ¿Y qué te parece, Ian, si para iniciar empezamos por definir lo que es el trastorno del espectro autista? No sé si me pudieras ayudar con esa definición. Sí, está bien. Yo tengo aquí la información que son un grupo de afecciones diversas, se caracteriza por algún grado de dificultad en la interacción social y la comunicación. Otras características que presentan son patrones atípicos de la actividad y comportamiento. Las capacidades y las necesidades de las personas con autismo varían y pueden evolucionar con el tiempo. Aunque algunas personas con autismo pueden vivir de manera independiente, hay otras con discapacidades graves que necesitan constante atención y apoyo durante toda su vida. Así es. De hecho, como lo mencionamos, el trastorno del espectro autista viene catalogado en los diferentes manuales de enfermedades y trastornos, como son la CIE, el DSM. Viene catalogado como espectro porque existen muchos tipos de autismo y muchos tipos de trastornos o subtrastornos, por así llamarlo, dentro del trastorno del autismo, y el Asperger es parte de esos subtrastornos que maneja el espectro autista. Entonces, como ya lo mencionó nuestro compañero Ian, este trastorno se caracteriza principalmente por las afecciones o alteraciones a nivel social, en donde los niños pues se les dificulta llevar a cabo una socialización normal, por así decirlo, acompañado de conductas o comportamientos un tanto fuera de lugar, inclusive puede tener afectaciones en el lenguaje, a nivel cognitivo, etc. Por su parte, para definir lo que es el síndrome del Asperger, me gustaría comunicarte que el síndrome se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas que inclusive puede afectar a nivel de la comunicación social y la flexibilidad del pensamiento y comportamiento. Podríamos decir que el Asperger, es un tipo de autismo leve, que puede afectar a niños, inclusive también podemos manejar un caso en adolescentes, y que actualmente hemos visto mucho de este tipo de casos en las escuelas, en las diferentes familias, y que pues que la gente la verdad no sabe cómo reaccionar o no sabe cómo tratar este tipo de condiciones. No sé si te ha tocado ver alguna vez algún caso de un niño autista o con el síndrome de Asperger. Pues a mí realmente no me ha tocado como tal así ver o tener así un caso. Llegué a hablar una vez con una persona en línea que tenía Asperger. No, autismo, perdón. Tenía autismo y era muy inteligente, solo que sí era, a veces al hablar con él sí era un poco Complicado. complicada la comunicación. Pero sí era una persona que le gustaba mucho hablar de cosas que a él le interesaban. Era muy bueno en lo que a él le gustaba, creo que era como tipo mecatrónica, algo así, y a él le gustaban mucho esos temas y sabía mucho de eso. Y sí, o sea, hablé un tiempo con él, ya después de, pues pasó el tiempo, ya perdimos la comunicación, pero sí puede llegar a variar dependiendo del grado de autismo o de Exacto. Asperger también. Y sí, fíjate que eso es parte de lo interesante que sí nos gustaría mencionar aquí en el podcast, que cada caso del autismo es muy particular. O sea, el trastorno del espectro autista te dice que tiene que cumplir con ciertos signos y síntomas, pero el nivel de afectación depende mucho de la persona. Hay personas que pueden tener afectaciones muy graves, y hay personas que pueden tener afectaciones un poco más leves o moderadas, que no afectan tanto la condición y la calidad de vida de las personas. Entonces sí es importante también tener en consideración al momento de trabajar o de tratar a estas personas con este padecimiento, pues también evaluar el nivel de afectación que se tiene a nivel tanto cognitivo como social, como conductual,
Y déjame decirte, Ian, que como ya lo mencionamos ahorita, ¿verdad? Hay bastantes casos actualmente en la sociedad de tanto de autismo como de síndrome de Asperger, pero también algo muy importante que hay que mencionar aquí son los falsos diagnósticos. Okay. Porque muchas veces papás que empiezan a ver alguna cuestión extraña o un poco anormal, podríamos llamarlo, en sus niños, que la llevan a lo mejor con el neurólogo, con el psiquiatra, con el neuropediatra, y les dan a lo mejor, hay muchos casos actualmente de falsos diagnósticos en donde diagnostican a los niños ya sea con autismo, con síndrome de Asperger. Y claro que este diagnóstico, por así decirlo, etiqueta, claro que va a afectar bastante la calidad de vida de las personas, ¿no? Sí. O sea, ¿qué pasaría si ahorita a ti, que únicamente tuviste a lo mejor, no sé, un episodio melancólico, te dicen, ¿sabes qué, Ian? Ya estás diagnosticado con depresión. Ajá. Entonces, ¿cómo te sentirías tú de que te digan, ¿sabes qué? Pues es que ya tienes un trastorno como tal. Pues sí, sería muy feo, muy complicado, porque principalmente no es como... Tener un trastorno no es lo mismo que decir, es que tienes ahí algo. No, o sea, sí es algo más serio y es algo que se tiene que tratar. Por eso a la hora hay que tener mucho cuidado con ver si tienes o no algo, y hay que ver bien con una persona que sea especialista, alguien que sí sepa del tema y sepa bien y conozca, para que te pueda decir, oye, tú lo que tienes sí es esto o lo que tienes es otra cosa. No irnos con la vecina o con la tía que te diga o con tu papá que te diga que ya te falta un tornillo o algo por el estilo. Solo ponte a trabajar y ya estuvo. Exacto. Entonces, pues destacamos esta importancia de acercarse con profesionistas que tienen pues experiencia, estudios en este tema, porque la verdad sí es muy complicado, inclusive hasta para un niño. El hecho de que te pongan una etiqueta con un trastorno y llegar a la escuela, a la familia, y que todo el mundo te señale con pues sí, con este padecimiento es complicado, y más si no lo tienes. Ajá. O sea, más si no lo tienes, si es un falso diagnóstico. Entonces sí hay que estar muy alerta, investigar un poco acerca de este tipo de enfermedades, de padecimientos. Porque no todos los casos son autistas. A lo mejor puede ser que tu hijo tenga una personalidad introvertida, que no le guste mucho la socialización. Ajá. Y eso no lo convierte en un autista, sino de que pues simplemente su personalidad se basa en este tipo de conductas que pues no es mucho de su agrado la socialización. También existe una cuestión que se llama mutismo selectivo, en donde esta condición afecta principalmente a niños en edad de preescolar. Okay. No sé si has visto casos o te has topado con personas o con niños principalmente, en donde los niños no hablan con nadie, pero tienen como que a ciertas personas con las que sí hablan. Sí, sí. También a estos niños se les puede decir que tiene autismo, y la realidad es que no, simplemente tienen mutismo selectivo. ¿Qué queremos decir esto? Que se sienten con esta confianza, con esta comodidad de entablar una conversación con ciertas personas, precisamente por este tipo de selectividad que ellos tienen al momento de relacionarse con otras personas. Entonces, hay muchas cosas que se pueden llegar a confundir con autismo y que la realidad no es. Okay. Te platico de un caso de un niño con el que estuve trabajando ya hace algunos años. El niño lo habían catalogado como autista, y nada, que el niño pues lamentablemente estaba pasando por una situación de violación dentro de su familia. Y pues claro que el niño, al momento de pues la afectación, ¿verdad?, que conlleva este tipo de circunstancias, se aisló de su familia, se aisló de sus compañeros, se aisló de sus amigos, y claro que ya no quería acercarse a nadie, ¿verdad?, por el miedo, por el temor, seguro. Exactamente, por la comodidad. Y al niño le dieron tratamiento para el autismo. Entonces sí hay que tener mucho cuidado y hacer mucho énfasis en determinar bien que pues sea un diagnóstico correcto, no irnos por un diagnóstico falso, porque inclusive hasta los medicamentos, el tratamiento puede llegar a ser sumamente invasivo. Sí, para las personas que realmente tienen este padecimiento, pues imagínate para un niño que no tiene esta parte. Sí, y también en cuanto a los que sí tienen, también ser comprensivos, porque sí puede ser algo difícil y se pueden llegar a sentir. No es el no socializar o hacerlos a un lado, más bien es tratarlos diferentes, tenerles paciencia, porque
Hay algunos que, pues así son, el autismo y también el Asperger funciona de diferente manera en diferentes personas. Y hay que tenerles paciencia a estas personas porque hay que ver cómo funcionan ellos y qué es lo que hacen y cómo lo hacen. Sí, o está bien que si llegan a ser violentos en algún caso o algo así, no hay que dejarse, pero tampoco hay que devolver la violencia. Hay que decir, oye, pues espérame tantito. Hay que tenerles paciencia, eso sí, y no hay que hacerlos a un lado. Hay que hacerlos sentirlos seguros y que son parte de, porque al final de cuentas siguen siendo personas. Con autismo, con Asperger o cualquier otra cosa, pero siguen siendo personas. Y claro que también tienen sentimientos, claro que tienen pensamientos, etcétera, etcétera. Y hay que crearles, y hay que llegarles a tener. Y fíjate que también, además de paciencia, creo yo que mucha comprensión. Porque se nos hace muy fácil juzgar. Sí, como lo mencionabas tú ahorita, ¿no? Si uno que está normal, entre comillas, ¿verdad? Llega tu papá y te dice, ay, no estés exagerando, ay, no estés de dramático, hay personas que sufren más, o desvalida tu situación, que es temporal, que estás trabajándolo, que estás tratando de solucionarlo, te sientes mal con eso. Pues imagínate a estas personas que pues realmente ya está el diagnóstico, ya está el padecimiento ahí y que no se quita porque no tiene cura, se controla y se aprende a vivir con él. Entonces sí, paciencia, pero creo yo también que es esta parte de comprensión, ¿verdad? Y conocimiento, porque muchas veces nosotros hablamos y damos nuestro punto de vista desde el desconocimiento o la desinformación, y no sabemos el daño que puede llegar a causar en estas personas. O sea, el hecho de criticar, de juzgar, de poner una etiqueta, por supuesto que también es grave y refuerza esta parte de los signos y síntomas a nivel cognitivo, a nivel emocional, y por supuesto que agrava más la afectación. Entonces sí invitamos a todos los que nos están escuchando o nos están viendo, porque también también nos van a ver. A todos los que nos están escuchando o nos están viendo, que sí investiguen un poco más acerca de esta situación o de este padecimiento, porque la verdad no es únicamente niños que batallan para socializar. No, involucra una infinidad de situaciones, de signos, de síntomas que a lo mejor para nosotros puede ser un poco, ay, es que está exagerando, o ay, ¿eso qué? O ay, ¿cómo puede afectarle esto? O sea, realmente no. Tenemos que investigar, tenemos que conocer acerca del tema, de la materia, inclusive también papás sensibilizar a sus hijos en estos temas, porque la verdad es que volvemos a esta parte, es muy importante la comprensión en este tipo de casos. Actualmente el autismo está siendo pues bastante sonado, por así decirlo, inclusive ya hay un día establecido para la sensibilización del autismo. Entonces está siendo más introducida a la sociedad y la verdad es que eso es muy bueno. Entonces el hecho de tener acceso rápido de estos aparatos, tanto el teléfono, la computadora, la tablet, te da muchísima facilidad de saber y de conocer más acerca de este tipo de situaciones, y pues que también, como lo mencionabas tú ahorita, o sea, te ayudan a comprender, te ayudan a tener paciencia, porque sí es complicado. Sí, a veces no nos tenemos paciencia ni a nosotros mismos. O sea, es complicado, lo sabemos que sí es complicado, pero pues es importante también conocer acerca de este tema. Entonces, no sé si hay otra cosa que agregar. Pues nada, pues además de esto, lo de un poquito más como llegando al tema del Asperger, pues sería como se categoriza creo que todavía, que el Asperger entra en el apartado como de autismo, porque sí llega a ser como un tipo de autismo, pero un poco más leve, creo que sí, algo así decía. Así es. Es como un poco más, el Asperger es como un tipo de autismo más leve y es más, pues como más manejable para la persona, podríamos llamarlo así. Ajá. Y como que últimamente ya no se ha tomado tanto en cuenta, ya nada más se deja el autismo, porque sí es como
pues son espectros, ya no es tanto de si tienes o no tienes, es cuánto tienes. Y por eso es del Asperger, es como, sí, es como autismo, pero ya no tiene tanto, es como, se va dejando un poquito de lado. Sí, actualmente ya no es tan mencionado o tan tomado en cuenta el síndrome del Asperger, sino, como lo mencionaba Ian, el hecho de que entres dentro del espectro del autismo. Entonces también ya está un poquito más rezagado ese término como síndrome de Asperger, precisamente por esa situación, ¿verdad? Actualmente, gracias a la tecnología, los avances médicos, pues toda la cuestión de los manuales diagnósticos de enfermedades y trastornos mentales pues ha ido avanzando y ha ido evolucionando con el paso de los años, y por supuesto que todo va cambiando, ¿verdad? Entonces, dentro del autismo pues también se están quitando ciertas cuestiones, poniendo ciertas cuestiones, apuntando nuevas cuestiones. Entonces sí es importante, volvemos a esta parte, ¿no? A la información, a estar informados acerca del tema, e inclusive también como padres de familia, como miembros de la familia de una persona con este diagnóstico, pues por supuesto que también es importante la atención y el acercamiento a profesionales de la salud mental, ya que también es importante recibir información o psicoeducación acerca de cómo es tu papel dentro de tu familia que con una persona con este tipo de diagnóstico. Entonces pues también es muy importante este acercamiento de las familias, de los hermanos, de los padres, a personas de salud mental para recibir, podríamos decir, esta capacitación o sensibilización en el tema, y por supuesto también trabajar pues su parte como familiar, ¿verdad? Porque sí, pues es importante. Es apoyarlos y es generarles un ambiente sano en el que puedan estar tranquilos y en el que su autoestima no resulte dañada por ser personas diferentes. Al final de cuentas, todo el mundo es diferente en su propia forma y necesitamos también tener nuestro ambiente sano, nuestra salud mental, a pesar de tener todos estos trastornos o todos estos problemas con los que podamos estar lidiando. Igual hay que tener un ambiente sano, un ambiente estable. Y por eso es, en lugar de hacerlo a un lado, en lugar de decir, no, pues no tienes nada, es ir con un especialista, ir con alguien que esté bien capacitado para el tema y que te diga. También hay especialistas en este tipo de trastornos que también te pueden pues brindar este apoyo, ¿no? Entonces pues sí, volvemos a esta parte, queremos sensibilizar a la comunidad que nos está viendo para estar un poco más informados en el tema. En nuestra página estaremos subiendo algunas cápsulas informativas, ¿verdad? Hablando acerca de este tema y de muchos más, para que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales. Y los invitamos a acercarse a recibir este apoyo, esta ayuda psicológica. Aquí en el IFAPI los podemos recibir y los podemos atender, pues para dar seguimiento a este tipo de cuestiones y de situaciones. Entonces, no sé si hay otra cosa que agregar ya. Pues no, nada más aquí con eso, que vayan, que si conocen a alguien que pueda o que tenga algunos síntomas o que vean que pueda estar teniendo algo, no lo por así decirlo, no se automediquen, vayan con alguien, diagnostiquen más bien, vayan con un especialista, vayan con alguien que sí sepa y ya que ellos les digan si sí o sí no. Exactamente. Pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, por ver este video. Seguiremos subiendo más cápsulas informativas en nuestras redes sociales para que nos sigan. Muchísimas gracias, Ian, por la invitación, por el espacio, y pues estaremos viéndonos en próximas emisiones. Así sí es. Y recuerden que esto es... Vamos a cortar eso. Espiriteca, ok, gracias. Okay. Y recuerden que esto es Espiriteca, donde la mente y la psicología son uno solo, y vamos a hablar de todo esto todo el día, bueno, no todo el día, pero todos los días. No todo el día. No, bueno, sí. Vamos a hablar de esto las veces que podamos, y se los vamos a traer al menos cada semana algo de lo que hablar. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.